Nuestro tema para hoy es la palabra de Dios y la psicología. ¿Qué tiene que ver la psicología con la palabra de Dios? En Semana Santa, la llamada Semana Santa, ustedes saben que no existe Semana Santa, eso es tradición, pero en esta semana de vacaciones, de viaje, de comer harto pescado, porque eso es la Semana Santa, 3 personas distintas, hablando con ellas acerca de la psicología. Una me preguntó si era bueno ir a un psicólogo, si realmente eso sirve, y 2 personas también con una persona por oración por una persona que tiene problemas mentales, psiquiátricos. Y pues todo esto me llevó a frenar lo que estamos hablando, y creo que entre este domingo, el otro y en este 2 domingos no creo que nos vayamos más, así el Señor lo tiene. Quiero hablar de la palabra de Dios y la psicología. El punto principal sería hablar acerca de la psicología dentro de la iglesia y la psicología dentro de los cristianos, pero como para mí más importante es la palabra de Dios, por eso titulé la palabra de Dios y la psicología, porque es más importante para mí la palabra de Dios. ¿De dónde nace la psicología? ¿Cuándo llegó la psicología? ¿Por qué hay psicólogos? ¿Cierto? Esta predicación no es para que un psicólogo la vea y él mismo empiezan a comentar cosas duras. Sencillamente yo hablo lo que la palabra de Dios dice, y no tengo nada contra los psicólogos, nada, pero contra los que ejercen la psicología en la forma que la voy a enseñar, pues eso no es bíblico. ¿De dónde nació la psicología? ¿Por qué vino la psicología? La psicología nació hace un siglo no más. Antes no teníamos psicología. El padre de la psicología, llamado como el padre del psicoanálisis, es Sigmund Freud. Lo triste es que él es judío, viene de raíces judías. Y él, influenciado por Friedrich Nietzsche, crearon esta creencia, esta teoría de la psicología, de tratar de trabajar la mente del hombre. Sigmund Freud, ateo. Friedrich Nietzsche, ateo. Entonces imagínate lo bueno que nos trae la psicología a nosotros, influenciados por 2 personas que no tienen a Dios como el centro de su vida. Entonces el problema de la psicología está en tratar de cambiar el pensamiento freudiano, le llaman, por Sigmund Freud, por el de la palabra de Dios. Entonces cuando un psicólogo cambia lo que Dios dice por lo que la palabra de Dios dice, ahí ya hay un problema grave. Si ustedes se dan cuenta, en todos los colegios, por el gobierno, es obligatorio que haya psicólogo en los colegios. Y tratamos de ir a psicología y tratan de hablarnos. ¿Y tú qué tienes? Cuéntame tu vida. ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué es lo que pasa? Regresión. Tratar de llevar a la gente atrás. Esto no es bíblico. Los colegios tienen psicólogo, ¿por qué? Porque el Estado se los obliga a tener. Pero no debería tener psicólogos si no creemos en ese tipo de terapia. Entonces, ¿quién es Sigmund Freud? Es un neurólogo austriaco de origen judío, ateo, llamado el padre del psicoanálisis. Nació el 6 de mayo de 1856 y murió el 23 de septiembre de 1939, dejando una influencia grandísima acerca de la mente, de la psicología, de la psiquis. Influenciado mayormente, como dije, por Friedrich Nietzsche. Él era un filósofo alemán ateo. Él es el de la famosa frase "Dios está muerto", y entre tantas otras frases que dijo Friedrich Nietzsche. Entonces imagínate de dónde viene la psicología, partiendo de ahí. Lo peor es que él habla, Sigmund Freud habla acerca de que podemos trabajar la mente y podemos tratar de mirar cuál es el problema en nuestra vida, volviendo atrás, mirando los antecedentes de nuestros padres y las generaciones y la cuestión. Y tú les voy a mostrar con el yo, porque soy yo el que puedo hacerlo, el que yo me puedo superar.
Cuando yo logro hacer eso en mi vida, entonces puedo lograr dejar hábitos. Por eso Alcohólicos Anónimos y muchas otras fundaciones que traen psicología para tratar de buscar el problema externo y no interno. Lo peor es que a él no le sirvió lo que enseñó, porque él murió de tabaquismo. Fumó durante toda su vida y eran esas pepas gruesas. Muere de tabaquismo. ¿Por qué no le sirvió a él lo que él enseñaba? Entonces vamos a la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Los que no se han dormido todavía. ¿Como cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, está mezclado tu diario vivir aquí para la tierra, pero también tu vida espiritual. Como todas las cosas que pertenecen a tus necesidades de la vida, pero también a tus necesidades espirituales, emocionales. O sea, como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya están. Para solucionar nuestra vida en esta tierra y la parte espiritual, ya nos fue dada la solución. ¿Cómo obtenemos esa ayuda? ¿Dónde está? ¿Quién dijo? Muéstremela. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante, a través de, por medio de el conocimiento. O sea que la palabra de Dios tiene la solución para mi vida y para lo que tiene que ver con esta vida y con la piedad, con lo físico, con lo natural y lo sobrenatural, para darme a entender. ¿Por qué el mundo busca psicología? Porque el mundo no busca a Dios. Lo triste es que en las iglesias busquen psicólogos y no busquen a Dios. Y el psicólogo cobra. Cuéntame, ¿qué tienes, Lore? Que es a ver y empieza a contar y toca pagarle por hablar. Porque si se dan cuenta, más es lo que toca hablar. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. No estoy diciendo que estén siendo deshonestos con su trabajo y que estén haciendo mal su trabajo. Estoy hablando es a la iglesia. Que la psicología Dios no la dejó en la iglesia, pero la psicología se metió a las iglesias desde este tiempo, desde Sigmund Freud, tristemente. El Señor dijo que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, pero es más fácil que la iglesia se permee de cosas del mundo que el mundo se permee de cosas de Dios. Entonces a las iglesias también entró la psicología y ahí entra la sanidad interior. Esto me ha traído a mí enemigos, el decir que Dios no tiene el control y decir que la sanidad interior no es bíblica. Esto a mí me ha traído problemas. Muchos creen que yo me chaveté, hablo del pueblo cristiano. Y personas que conversaban conmigo ya no me llaman, porque estoy loco. Tengo que decir que Dios tiene el control y que la sanidad interior sí sirve para volver a tener amigos. Pues me quedo así como estoy y sigo predicando lo que Dios a mí me ha enseñado. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No puedo explicar todo esto, pero lo que sí quiero explicar es que la carta de Pedro hace énfasis en que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios ya nos las dio, que solo necesitamos adquirir es conocimiento para aplicarlas a nuestra vida. Hasta ahí voy. Oremos para terminar. ¿No? ¿Falta? Entonces podríamos decir qué cosas pertenecen a la vida. Cuando les dé un texto ustedes van a decir: ah, con razón,
Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. El Señor está hablando aquí de los afanes de la vida. Dice: no os afanéis por nada. Por tanto, esta palabra afanar, yo la enseñé en los devocionales, sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. O sea que ser afanado es poner la mente en otro lugar o en dos lugares al mismo tiempo. Eso es lo que la palabra llama afán. Cuando tú estás aquí pero estás pensando lo que vas a hacer ahorita cuando salgas de la iglesia, eso es vivir afanado, así estés sentado, porque el afán no es físico, se manifiesta en unos físicamente, porque nosotros creemos que el que vive en afán es el que corre. Eso no es afán. Afán es el que tiene su mente en dos cosas al mismo tiempo, quiere solucionarlas y nunca las va a poder solucionar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y está hablando de no os afanéis. Entonces le estaba diciendo el Señor, enseñándole a los discípulos, les dice: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida. Aquí voy a hablar las cosas de la vida. ¿Por qué habéis de comer? Esas son las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuántos tenemos que comer? Todos. Ay, es que es pecado, es que no es espiritual. No, si yo no como me muero. Las cosas que pertenecen a la vida es comer, y comer es sabroso, es una bendición de Dios. Comer. ¿O qué habéis de beber? Cuando no hay la gaseosa para bajar, o el jugo, agua. Ni por vuestro cuerpo. Esto pertenece a la vida. ¿Se dan cuenta que cuando alguien muere no elige qué ponerse? Lo eligieron sus familiares. Pero mientras nosotros tenemos vida, nosotros elegimos qué nos ponemos, y esto pertenece a las cosas de la vida. Tú decides si compras un saco caro o un saco barato, zapatos caros, zapatos baratos, rojo, verde, amarillo, azul. Si quieres tener 20 jeans, si quieres tener uno nomás que nadie nota que es el mismo. Pero estas cosas pertenecen a la vida. Lo que como, la necesidad de beber, la necesidad de vestirme, la necesidad de tener un techo, pertenece a la vida. Entonces el Señor le está diciendo: no es la vida más que el alimento. O sea, lo que ustedes necesitan, las necesidades que tienen para su vida no son tan importantes como realmente la vida misma. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cómo estaban Adán y Eva? ¿Saben qué marca de ropa tenían Adán y Eva en el desierto? ¿Nunca les han enseñado eso? Grave que no prediquen esto. La marca de ropa que tenían Adán y Eva. Entonces, ¿qué era más importante? ¿El cuerpo de Adán y Eva o lo que se ponía? Yo los estoy llevando a las cosas de la vida, las cosas que nosotros necesitamos, pero que el Señor dice que no son importantes. Y yo sé que todos, incluido yo, nos hemos matado por tratar de tener cosas buenas, por tratar de vestir bien, pero el mismo Señor dice que eso no es importante. Pero aún así, cuando no son importantes, el Señor dice que aún las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por Él. El ateísmo dice: si yo no trabajo no como, si yo no trabajo no tengo para el bus, a mí Dios no me va a mandar de ahí. Claro, obviamente, ¿por qué no? Esta semana hay un devocional hermoso. Siempre digo hermoso, pero me gusta hermoso. Y hago unos comparativos. Entre unos hablo de la visión y la ceguera. Y hay un texto que nos muestra a Eliseo y a su criado, le llaman así. Cuando vinieron a atacar a Eliseo, y había mucha gente de a caballo, y el siervo de Eliseo dice: ¿ahora qué vamos a hacer, Señor? Asustado, tengo miedo. Pero Eliseo le dice: no tengas miedo, tú no estás viendo con los ojos que Dios ve.
Entonces dice que Eliseo ora, y dice ora a Jehová para que le dé los ojos que tenía Eliseo, que él no podía ver. Y cuando ora, ahí mismo el criado de Eliseo dice: wow, hay más del Señor de parte nuestra que del ejército contrario. Y él se tranquiliza, y es porque no vemos con los ojos que Dios ve las cosas espirituales. Para mí me parecen hermosos los devocionales porque me llevan a muchas cosas. Pero por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, miren el ejemplo que Dios da. Miren las aves del cielo, no las podemos ver acá, imaginen las aves del cielo. Dice que ellas no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Lo único que falta es que la psicología trate aunque ya se han visto llevando a animales con traumas. ¿Lo han visto o no lo han visto? Mi perro tiene un trauma. Bueno, ya, qué bueno que sí. No soy el único deschavetado. Y yo no me la paso viendo noticias. No veo noticias, sino que miro lo importante. Pero no he visto todavía una paloma post-estrés. Yo veo a los pajaritos que se levantan y cantan. Eso es lo que he visto. Hay un coro hermoso viejito de ese, ¿no? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y así nosotros también cantamos. Yo lo único que sé es que los pajaritos cantan al amanecer. Es una forma de darle gracias a Dios, porque la palabra dice que todo lo que respire, y los animales alaban al Señor. Entonces no he visto a la paloma con estrés. No he visto la paloma que el médico o el que lo tiene en la jaula le esté mandando su pastilla diaria para que le baje el estrés y no aletee tanto. No la he visto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho, vosotros mucho más que ellos? ¿Ustedes creen que valemos más que un pájaro? Una pregunta retórica. Pues claro. Entonces el Señor está diciendo: ¿por qué no tienen la fe de un pájaro? Vuelvo y repito. Es que a veces leemos los versículos así como que ¿creen que valemos mucho más que un pájaro? ¿Por qué no tenemos la fe de un pájaro? ¿Por qué no tenemos la fe en creer que mañana Dios también nos traerá el sustento? En que Dios nos va a vestir. ¿Sabe por qué? En 8 días. No hoy, porque no hay contentamiento en nuestra vida. Es por eso que no tenemos la fe suficiente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Recuerda que se medían, era de acá a acá, ¿no? Esta era la medida que había para poder decir que un gigante medía tantos codos, o que una cama medía tantos codos. O sea que no es exacta, porque mi codo no es el mismo de John, ni el de Brian, ni el de Felipe, no son los mismos, son más altos, pero era una medida más o menos. Pero dice que por más que nosotros nos afanemos, ¿cómo podemos ponernos 10, 15, 20 centímetros más a nuestra vida? No lo podemos hacer. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Hablaba esta semana con mi hermana y mi sobrino en el trabajo acerca de las cascadas, de los ríos, de los mares, de cosas que hay que ni siquiera conocemos todavía, unos colores, unas cosas hermosas, que uno dice: esto, si no existe Dios, entonces muy berraco el que hizo esto. Esas montañas, las cataratas del Niágara, ¿han visto eso? Eso es impresionante. Y unas flores con unos colores, hay unos mares de unos colores impresionantes, que nos muestran que Dios existe.
Y es lo que está diciendo: por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. ¿De dónde sacan los colores? Para tú poder tener un saco de colores, para poder colorear, para poder tener estas hojas. No somos tan chachos para inventar los colores, Dios nos dejó todo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Yo no he visto preocupada una flor. Solo a Flor Estela, Flor Marina, Rosa María, Margarita Teresa, ese tipo de flores, Margarita, Rosa, esas son las que yo veo preocupadas, pero una flor yo no la he visto preocupada. Y esos colores tan hermosos, se visten hermosos. Dice que no trabajan ni hilan. Se imagina una flor diciéndole a la otra: mía, queda una hora, uy, qué pereza, ¿qué horas son? Las 4 de la mañana, a las 5 a levantar, uy, y se encoge la flor. No, tan pronto sale el sol. No se ría, que es serio. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Hay otro devocional que hablo de Salomón, donde comparo todo con nada, porque lo tuvo todo y no tuvo nada, porque Dios se apartó de él. Plata, mujeres, carros, fincas, todo lo tuvo, todo. De todos los placeres que él dice que hayan podido haber en el mundo, los tuvo. ¿De qué sirve todo eso? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca. ¿Por qué les está diciendo de poca fe? Si ustedes miran el contexto de la palabra antes de lo que hablé, Dios está hablando en el versículo 24, está diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios les está hablando del amor por el dinero. Y cuando les habla del amor por el dinero, es que les está diciendo: por eso le digo, no se afanen porque han de comer, porque han de beber, por su techo, por su vestido. No valen más. Y al final, ¿qué les está diciendo? No pongan su corazón en su dinero, que es incierto. Hombres de poca. O sea que la parte económica también tiene que ver con nuestra fe. No estoy predicando de prosperidad. No los voy a invitar a que siembren y pacten, no. Pero cuando es la palabra de Dios, la tengo que enseñar. Hombres de poca fe, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿No les pasa que acaban de almorzar y están pensando qué van a hacer de comida? ¿Hombres de poca? Les voy a dar palo. Mañana, el otro domingo tengo la mitad aquí sentados. Porque esa es nuestra naturaleza. Y la naturaleza que era de las mamás se nos pegó a todos, porque la mamá era la que cocinaba. Vamos a hacer el almuerzo, de aquí rindo para la comida y tú, listo, ya tengo para la... Bueno, a ellas es válido porque solucionan. Pero terminan el almuerzo y bueno, esta libra de arveja porque para mañana. Y ya estamos pensando en el mañana. Lo que el Señor nos está diciendo, porque una cosa es ser diligente y otra cosa es ser afanado. La diligencia sí viene de Dios, tenemos que ser diligentes, pero el afán es diferente al diligente. El diligente guarda la libra de arveja para mañana y mira Dios que trae para hacer con esa arveja. El afanado va y compra de una vez, porque de pronto mañana no hay tiendas abiertas. Afán y diligencia son dos cosas totalmente diferentes. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Aquí estaba hablando el Señor antes de morir, antes de resucitar, o sea, esto es antiguo pacto. Los judíos eran el pueblo de Dios, los gentiles no eran el pueblo de Dios. Entonces los gentiles, los que no tienen a Dios en su corazón, los que no viven para el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas. De hecho, tú y yo somos gentiles porque no somos del pueblo judío.
Y Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. O sea, le dijo, ya no vaya solo a Israel, vaya por todo lado y predique. Entonces Pablo va y predica todo. Ahí son los viajes misioneros de Pablo, riega por todo lado el evangelio. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe, por ejemplo, que yo no he desayunado y que hasta ahora me trajeron agua y que me iban a traer, yo no sabía. Dios sabe de qué tenemos necesidad nosotros. Entonces, si Dios sabe por qué a veces no llegan las cosas, ¿alguien me puede decir? ¿Hombres de poca? Porque nos falta parecernos un poquitico a una paloma y a una flor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Por eso hay que leer todo. Viene hablando de la comida, viene hablando del vestido, viene hablando de pagar arriendo, viene hablando de... Eso es lo que está hablando Dios. Todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad de eso. De hecho, hago un paréntesis. Yo no sé de dónde, pero estamos pagando la batería que compramos. No sé de dónde. Fue un préstamo que nos hicieron en la empresa. Aquí está mi hermano. No de los diezmos y las ofrendas que llevan para el pastor. No. La batería ya no servía. El líder me dijo, compra batería o me voy de la iglesia. Yo le dije, Brian, pero no puede aguantar un mes, 2 meses, hermano, no hay plata. Él mismo agarró la chaqueta y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Batería o...? Le dije, bueno, Brian, para el otro domingo, confiando en Dios, la tenemos. La batería ya no servía porque esa batería fue una batería que compramos no para esto, mejor dicho. No había de dónde, pero Dios nos suplió. Salió un buen gangazo. Esa es la ventaja de trabajar y tener jefes. Crédito, no era Codensa porque no cobran intereses. Y ahí estamos, con la bendición de Dios. ¿De dónde sale? No sé, pero Dios saca. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la motivación correcta. Yo he hablado que yo llegué al Señor buscando la añadidura, no el reino de Dios y su justicia, pero me quedé con el reino de Dios y su justicia. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿De qué afán está hablando? No os afanéis por comida, ni bebida, o sea, cada día traerá para comer, para vestir. ¿Me doy a entender? Ese es el texto bíblico. Cada día traerá, si mañana trae mi afán. Y entro a las 5 y estoy corriendo y en 5 minutos voy a llegar a la empresa y salgo corriendo y el afán. No, ese afán no está hablando Dios. Eso no es afán. Eso es desorden de uno. No es afán. El afán es tener nuestra mente distraída en 2 cosas para tratar de solucionarlas. ¿Sí quedamos en eso? Afán no es correr. No es, usted mira en el diccionario afán. Ligereza, correr, avanzar, o sea, no tiene nada que ver el afán. Bíblicamente el afán es tener mi mente dividida. Estoy pensando en una cosa, pero estoy pensando en otra cosa también. Y así no puedo solucionar nada. Estas son las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué pertenecen a la vida? Comida, vestido, bebida, techo. No os afanéis por las cosas de la vida, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosas pertenecen a la piedad? Nuestro estado de ánimo, nuestro estado mental, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué hacemos en una iglesia nosotros? ¿Para qué vamos a una iglesia?
porque todas las cosas nos han sido dadas a través de este lugar, por la palabra de Dios. Las cosas que pertenecen a la piedad, para poder entender mi vida, por qué me siento así, por qué vivo así, por qué a veces ni siquiera yo mismo me entiendo, por qué a veces reacciono así. Solamente el conocimiento de la palabra es el que me hace renovar mi mente y botar eso a la basura. Dice que nos han sido dadas, ya nos fueron dadas. ¿Recuerdan eso que a mí me partió el coco el martes, el jueves? Por tus llagas fuimos sanados. ¿Cómo Dios habla 700 años antes a través de un profeta diciendo, dígale que ya fueron curados por mi llaga en la cruz? ¿Cuál cruz? ¿Cuál llaga? ¿Cuál Jesús si todavía no había venido? Jesús no dijo, por mi llaga serán curados, porque eso iba a suceder casi 800 años adelante de que lo dijo Isaías. Pero el Señor dijo, por sus llagas fuimos. Wow, me rompió el coco eso. Yo me quedé pensando, pero ¿cómo así fuimos? Pero no había sido, Señor. Y después, wow. Desde que Dios pensó crear al hombre, Adán y Eva, Dios pensó en ti, pensó en mí. Y yo, Dios mío. Y aún Dios pensó en los que no han nacido y que van a nacer antes de que Jesús venga. Ese es Dios. Todo eso pertenece a la vida y lo otro pertenece a la piedad. De acuerdo a estudios, la psicología muy raramente da resultados. Sigmund Freud ni siquiera pudo dejar su hábito de tabaquismo. Y cuando lo hace, porque ha habido resultado en personas, solo es superficial o momentáneo. Quito un hábito por 2 años, quito algo por 1 año, quito algo por 3 años, quito algo. Les recordé de la persona que también tenía problemas de tabaquismo, que le dijeron, tú vas a matar a tu hija, tú vas, la mente, yo mato a mi hija, no, dejo el tabaquismo, pum, de una pudo, pero la hija creció y se fue, ya no mató a nadie, vuelve el tabaquismo. Entonces es momentánea, es temporal. Cuando lo hace solo es superficial porque no tiene el poder que tiene la palabra de Dios de transformar a una persona completamente. Desde el punto de vista bíblico, la psicología está en contra de la palabra de Dios. Los conceptos de la psicología con respecto a la problemática del ser humano se contradicen o están en desacuerdo con los pensamientos de Dios. ¿Cuál es el problema de la psicología? Que no piensa como la palabra de Dios piensa. Entonces, si no piensa como la palabra de Dios piensa, pues a nosotros no nos sirve. A nosotros nos sirve lo que la palabra de Dios diga. Para la iglesia tradicional, la máxima autoridad es el Papa. Para un hijo de Dios, la máxima autoridad debe ser la palabra de Dios. No debe haber ninguna máxima autoridad más. Ni un pastor es la máxima autoridad. Es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es tu regla de medida, entonces no eres hijo de Dios. Para los hijos de Dios, su palabra debe ser la máxima autoridad. El que no cree que la palabra de Dios es suficiente para su vida, puede usar otros métodos y por eso los busca. Tan fácil, yo busco a Dios, le pido perdón y empiezo a buscarle, me congrego y Dios me va enseñando cosas en mi vida y las voy no más. Eso es todo. ¿Cuánto hay que pagar? No es nada, aquí a nadie le he cobrado nada por ir a visitarlo ni porque van a mi casa, a nadie les he cobrado nada. Pero tú vas a un psicólogo y tienes que pagar, ¿o me equivoco? A un psicólogo no dice, ¿será que me cobra? ¿Será que no me cobra? No, tú lo que preguntas, ¿cuánto vale la consulta contigo? Así de sencillo. Pero con el Señor no tenemos ese problema.
Todas las respuestas que el ser humano necesita para solucionar su vida de forma espiritual, emocional, física, ya sea de hábitos, conductas, costumbres, están en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes están completos en Él. Si están completos, entonces completos sin una mano no existe, completos sin un pie no existen. Entonces el pueblo de Dios, no todo, pero el pueblo de Dios que necesita de la psicología y de la sanidad interior para llevar una vida mejor, no está completo en Cristo. Está completo con el psicólogo, con la terapia, y está completo con los papeles o los talleres de sanidad interior. O sea, lo que lo hace completo a él no es Cristo, son las terapias. Qué tristeza. Las teorías de la psicología contradicen completamente lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza del ser humano. ¿Cómo? La psicología da unas soluciones a los problemas y la palabra de Dios los soluciona de una manera diferente. Por eso es que las teorías de la psicología, al no ser bíblicas, ¿para qué las buscamos? Yo al igual tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice, y este video lo escucharán algunas personas. Algunos no harán caso, pero yo lo tengo que predicar. Les voy a dar ejemplos de cómo se contradice la psicología y la palabra de Dios. 1. Leí solamente un poco nomás del manual de la psicología porque se encuentra en internet. Ustedes lo pueden leer, pero tengan cuidado. El manual de la psicología. Y entre varios puntos que anoté, porque hay muchas cosas, parece bueno, ¿no? Parece bueno, mira esto, mira lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Y dice, wow, chévere, me sirvió la terapia. Pero no es bueno. Un punto es que la psicología considera al hombre como bueno por naturaleza. La psicología dice, tú eres bueno, que no hay nada de malo en él. Dice en el manual, no hay nada de malo en el hombre. Él es así por conductas, por hábitos, por consecuencias de la vida. Entonces tratan de llevarlo hacia el trasfondo de que tú eres bueno. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito en la palabra, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Mateo capítulo 13, versículo 49. Dice, así será el fin del siglo. Esta palabra siglo es mundo. Recuerden que Satanás es el príncipe de este siglo, de este mundo. Así será el fin del siglo, del mundo. ¿Cómo será? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos. ¿De quiénes? ¿De los buenos? De los justos. Dios no nos llama buenos. Nosotros no tenemos nada de bueno si Cristo no habita en nosotros. Somos justificados por la fe. Romanos 3:23. Si tú crees que eres bueno, por cuanto todos menos Alfonso pecaron, por cuanto todos menos la Virgen María pecó, porque la llaman Inmaculada. ¿Dónde dice eso la Biblia? Por cuanto todos, el Papa, la Virgen, pastores, todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón, la psicología o la Biblia, de que el hombre es bueno? El hombre no es bueno. Otro punto que viene el manual de la psicología. La psicología nos pone como víctimas de las circunstancias.
Dice que los problemas que afectan al ser humano, o sea, su estado mental, es determinado por las circunstancias que tuvo en su vida. Que las personas que lo rodean son las que afectan su entorno, y por eso esta persona fue víctima. Entonces, una persona que es llevada y golpeó a su esposa y la llevan a la estación y tal vez va con el psicólogo, dicen no, pero él no tiene el problema. Es que él vio a su padre cómo maltrataba a su madre y vio cómo la golpeaba. Él quedó con un trauma y ese trauma lo hace repetir lo mismo. O sea que el problema no está en él, el problema lo causó fue el papá en él. Entonces el culpable es el papá. El niño no tiene la pupa que pegue a la mujer, ¡pum!, no tiene problema, lo declara como una víctima. Esto es el manual de la psicología. Entonces soy víctima de las actitudes de mi padre, y una víctima no es responsable de sus actos para la psicología. La palabra de Dios no nos pone como víctimas ante nuestros malos actos, nos llama pecado y nos llama culpables. Cuando yo visité varias penitenciarías y cárceles por el ministerio del pacto, y yo hablaba con internos allá, uno lo primero, ¿y tú por qué estás acá? Después de que uno los conocía y dice, cometí un error, o decían, la embarré. Uno me dijo un día, pagando aquí en años lo que hice en 2 minutos. Pero ninguno me dijo, por mi pecado estoy acá. Porque aún los psicólogos de las cárceles dicen, usted cometió un error, usted falló. El psicólogo no te dice que eres pecador. El psicólogo te dice, la embarraste. Te dejaste llevar como víctima y hiciste lo que no tenías que hacer. Pero ninguno, por lo menos a mí, he escuchado a alguien en la cárcel que dice, estoy acá por culpa de mi pecado. No lo he escuchado. Entonces, Levítico capítulo 5, versículo 17, dice, supongamos que alguien peca al desobedecer los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, es... Gracias, Brian. Hermano, si usted no hubiera venido, bendito Dios, estaría solo. Supongamos que alguien peca al desobedecer los mandatos del Señor, supongamos, aunque no esté consciente de lo que hizo, es... ¿Cómo va a decir la psicología que no es culpable? La psicología dice que es víctima. La Biblia dice que somos culpables y será castigado por su pecado, no por su error. Dice, supongamos que alguien peca al desobedecer los mandatos del Señor, aunque no esté consciente. ¿Por qué dice aunque no esté consciente? Porque aquí ya estaba la ley. Antes de la ley se yerraba. Pecábamos sin conciencia, pecaban sin conciencia. Cuando viene la ley muestra que lo que hacían estaba mal, entonces ya nos yerraban. Por eso está diciendo el Señor, supongamos que alguien peca al desobedecer los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, porque bajo la ley, así no sea consciente, estás pecando. Ya eso cambia la ley. El Señor dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces es culpable y será castigado por su pecado. Pero aquí dice, no, es que si tu papá marcó al hijo, es lo que yo digo, que cada quien tomamos nuestras propias decisiones. Alguien dijo, y es muy cierto, pero para mí no es completamente cierto, que obviamente el producto de los hijos que tenemos es el resultado de lo que nosotros vivimos en nuestra casa, sí y no. Porque los hijos también viven en la calle y viven en el colegio y también viven con amigos que no viven en la casa. Entonces yo he dicho que padres buenos tienen hijos malos y padres malos tienen hijos buenos, porque han decidido tomar una buena decisión en su vida y no tiene que ver con lo que vivieron en su casa, no les afectó. Si a mí me hubiera afectado, no estaría casado, empezando.
Iría creo que por la cuarta, quinta o sexta esposa y con hijos regados. Pero conocí a Cristo y Cristo me enseñó que es una sola mujer, una, y es para toda la vida. Y ahorita 30 años con mi esposo y hasta que el Señor venga seguiré con ella, porque a mí no me afecta lo que yo viví de mis padres, pero hay unos que si ven un mal ejemplo dicen, es que mi papá, es que mi mamá. No, ellos fueron ellos, tú eres tú. Y hay padres que pueden ser pésimos y salen excelentes hijos, excelentes hijos. Y hay padres que son excelentes en su casa, que pueden dar el mejor ejemplo, y sus hijos no quieren seguir el mismo camino, se quieren desviar. Entonces esa teoría de que el entorno, esto lo dice la psicología también, ¿no? Y lo escuché en la última reunión que estuvimos allá en el colegio, cuando pasaron y pasó la psicóloga y dijo, el entorno en que tus hijos se muevan, eso va a ser la vida que ellos van a llevar. No, esto es falso. El entorno que nuestros hijos van a llevar es las decisiones que ellos van a querer tomar en su vida. Si nuestro entorno es bueno o malo, ellos deciden qué van a tomar en su vida y qué no van a tomar, ¿o me equivoco? Porque están tratando de culpar a los padres, pero los hijos no tienen la culpa. Son víctimas los hijos, no nosotros no somos víctimas. Todos nacimos en una naturaleza caída, entonces mis padres también son víctimas de sus padres, y los padres de sus padres, y los padres. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La mujer que me diste, la serpiente. Siempre yo. ¿Sí o no? Y mira el Señor cómo nos resuelve este enredijo de hermoso. Ezequiel capítulo 18, versículos 19 y 20. Para meterlos en el contexto, le están diciendo aquí, le están preguntando, bueno, ¿y si yo peco? Si yo no peco y mi hijo peca, ¿yo tengo que pagar por las culpas de mi hijo? Y si él peca, pero su hijo, o sea, mi nieto no peca, mi nieto también tiene que pagar por lo de su papá. Están preguntando, el Señor resuelve ese problema. Y dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No. Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos, no buenos, serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Podremos orar mucho por nuestros hijos, pero si ellos no quieren hacer lo correcto, nosotros no podemos quitar el castigo de Dios a sus vidas. Nunca lo podremos quitar. Entonces la psicología nos pone a las personas como víctimas, la palabra de Dios nos pone como culpables. Y no es mi papá, no es mi mamá, soy yo mismo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién hizo pecar a quién? Eva a Adán, ¿cierto? ¿Y Dios a quién llamó? A Adán. ¿Ves? Dios hubiera dicho, Eva, ¿por qué usted la amarró con Adán? No me dejé tentar y caí. Bueno, listo, el castigo será sobre ti, malditas a tu simiente, no sé qué, y te enseñará a hacer, pero no se va a enseñar porque no voy a castigar a Adán, porque Adán no tuvo la culpa, usted fue la que tuvo la culpa. No le eche la culpa a él, el problema fue, pero no, el Señor se fue por la cabeza. ¡Pum! ¿Qué pasó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque toda la creencia que tú y yo tenemos en nuestra vida viene por alguien que un día nos enseñó algo. Y ese es el problema de nosotros, si nosotros creemos lo que nos enseñan o no creemos. La culpa no es del que nos enseña, la culpa es del que presta los oídos y se deja creer lo que enseñan mal. El comezón de oír.
Por eso nosotros no podemos hacernos las víctimas. No, es que a mí me ha tocado una vida dura. No, es que él fue duro. Yo me esforcé. No, es que cuando tuve... Todos hemos pasado por cosas difíciles. Y aún los que han tenido plata han pasado por otras cosas más difíciles. Los problemas no son solamente de plata. Pero no podemos hacernos de víctimas. Porque nuestro pecado es el que nos tiene en la condición que nosotros estamos, cada cual, hoy en día. No tiene que nada que ver mamá, papá, mi hermano, mi tía, mi primo. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver es lo que yo decido hacer con mi vida. Si nací en un hogar donde no creían en el matrimonio, eso es ellos. Pero cuando Cristo llegó a mi corazón, gracias a Dios me había casado. Gracias a Dios me había casado. No sabía del matrimonio, no entendía del matrimonio, no creía en el matrimonio, no, nada del matrimonio. Solo mi suegra me dijo: se me casa. Me echó horrible porque tenía el pelo largo. Si no se me casa con mi doncella, dijo, y fuera. Entonces yo le dije: suegra hermosa mía, preciosa de mi corazón, lirio del campo que tiene colores hermosos que brotan de parte de Dios, ojos esbeltos que son como él. Yo le dije: listo, suegra. Después les cuento cómo me casé con mi esposa. Pero hicimos un chanchullo para casarnos con mi esposa y que no nos separara. Pero yo no me casé con esa convicción de entender qué es lo que es el matrimonio. Me casé a los 18 años. Y a los 10 años Cristo ya había entrado a mi vida y me casó a la persona que amo porque me acercó a Cristo, el pastor Álvaro, que es mi padre espiritual. Y ese día entendí lo que era el matrimonio, 10 años después. 10 años después de que recibí golpes de mi esposa, insultos de mi esposa. 10 años duro. Y ese día realmente con mi corazón me casé. Ese día sí me casé. Y yo sentía como si Dios estuviera ahí. Yo le estaba hablando a Dios y diciéndole: y prometo amarle, sí, yo prometo. Pero yo no le prometí al pastor, yo le estaba prometiendo a Dios. Yo prometo amarla, prometo esto, prometo cuidarla. Si me siga castigando, Dios, pero la seguiré amando, Señor. Dame fuerzas para soportarla, Señor. Que mi nobleza no se acabe. Y me casé totalmente distinto, ¿sí? Entonces, si en mi hogar yo vi un hogar disfuncional, ¿cierto? Desde que yo crecí no veía a papá en casa, vi a mi mamá trabajando, solamente trabajando. Mi papá lo veía cuando yo pasaba a visitarlo. Entonces eso no me lleva a que mis hijos repitan lo mismo que yo viví. Me lleva a qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere. Dios quiere hogares funcionales donde esté papá y mamá y donde estén los hijos. Bueno, es lo que yo quiero. Dios, ayúdame a tratar de llevarlo, ¿cierto? Y mi hija entendió que el día que saliera de la casa tenía que salir casada. Si no lo hubiera entendido, bueno, le enseñé el principio y no lo hubiera hecho, pero entendió el principio y salió a los 27 años casada de su casa. Mi hijo, ya no espero que pase eso, porque el Señor viene pronto. No se me va a casar, porque el cordón de 3 dobleces sí se rompe. No, mentira, no se rompe. Pero no, mi hijo no alcanzará al matrimonio. El Señor viene por nosotros pronto. Uy, ese amén de mi esposa fue fuerte, gloria a Dios. Entonces, estoy hablando que la psicología, ustedes me están entendiendo que yo no estoy en contra de los psicólogos, ¿cierto? Porque si no, uy, eso hablo de los... No, estoy hablando de nada, estoy hablando de la psicología. ¿La psicología considera al hombre como bueno? No, ya vimos que Dios no considera al hombre bueno. La psicología pone como víctima de las circunstancias al hombre y vemos que no, Dios lo pone como culpable. Esta última tercera, y termino acá y nos vamos confiando en Dios. El otro domingo hablamos del resto. Sabía que este tema no era solamente para hoy porque hay muchas cosas que ver. La psicología le llama a los problemas del hombre enfermedad. Ejemplo, cuando tú los llevas a Alcohólicos Anónimos o a un lugar de drogadicción,
lo que dicen es: vamos a tratar tu enfermedad. Pero la Biblia al alcoholismo y a la drogadicción le llama pecado, no le llama problema. La Biblia no dice en ningún lado, ustedes me ayudan a buscar si es que yo no la encuentro, que los enfermos no heredarán el reino de los cielos. ¿En algún lado dice eso? No. Al contrario, Jesús vino a sanar a los enfermos. Entonces la psicología los llama enfermos, la palabra de Dios llama pecado. Creo que voy a concluir con esto. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Esto no se lo enseñan en un lugar de alcohólicos anónimos ni de drogadicción que no sea cristocéntrico. Porque si es cristocéntrico, como lo hacen en la Fundación El Pacto, allí le dicen: su problema es que Cristo no está en su corazón. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Viene la lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios. ¿Por qué molestamos porque se casen? Es que en la iglesia, si no están casados, porque la fornicación es pecado, no más. Por eso es que decidimos que pasen un tiempo, se conozcan, miren cómo son, si la golpea poco, sí. Y en ese tiempo de conocerse ya pueden tomar una decisión y dicen: ok, vamos al segundo paso. Pero el segundo paso no es noviazgo. Por eso es la palabra novio y la embarró. El noviazgo no existe en la Biblia. En la Biblia existe cortejo. Cortejo. Digan conmigo: 1, 2, 3, cortejo. Cortejo. Novio. Cortejo. ¿Qué es acortejar? Es lo que normalmente hacen los esposos con las esposas y cuando se casan ya no hacen. La flor, el chocolate, la palabra bonita, la cogida en la mejilla, la palmadita en la cola. Solo los esposos. La tomada de la mano. Esos pequeños detalles que acortejan, como acorralar, como encerrar, ¿sí? Como tratar de crear un espacio donde ella pueda ver que solamente no hay salida si no estás mi esposo. Eso es acortejar. Cuando uno trata de acortejar a una muchacha y la muchacha al muchacho, y hay cosas que no gustan, uno dice: esto definitivamente no es. Y no hay problema, no se han herido, emocionalmente no se han ligado, y pueden decir: gracias por ese tiempo, fue muy hermoso, y entonces vendrá otra persona. Y cuando viene otro cortejo, también no se maltrata, no se hiere, no se duele. Si tampoco funcionó, no funcionó. Pero en medio del cortejo se darán cuenta que vendrá la persona en que ustedes dirán: wow, esta es la persona que siento y quiero que esté en mi vida y me siento bien y entonces se toma el siguiente paso. Pero la Biblia no habla de noviazgo. Cortejo, se acortejan. ¿Sabe de dónde viene el título noviazgo? No de la psicología, ojo, del mundo. Del mundo. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. Idolatría no solamente es imágenes. Podemos idolatrar a los hijos. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúltero no es solamente personas que tienen relaciones sexuales cuando ya están casados, porque es que uno ve las definiciones tan fácil como el amén, así sea, punto. Y uno ve definiciones. ¿Qué es fornicación? Sexo sin casarse. ¿Qué es adulterio? Sexo casado. ¿Allá? ¿Eso es todo? No.
Porque adulterar es hacer todo aquello que se le pone algo y cambia al original. Es como cuando le ponemos a la leche el pedacito de cuajo, ¿no? O un poquito de limón, exprimimos. Ahí mismo se corta. Ya es una leche adulterada. Un pan, cuando tú le pones levadura, está adulterado, porque no es sola harina. Por eso el Señor mandaba pedir. Eso es otra prédica. ¿Qué hacemos, Dios mío? ¿Hacemos vigilia? Pero por eso era que se mandaban comer el pan sin levadura. Y no tenía problema la levadura, solamente Dios estaba dejando un principio espiritual, que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Adultera la masa. Entonces, todo lo que yo hago en mi vida y que le agregue un poquitico de algo al original está adulterado. Por eso 99% de verdad y 1% de mentira es mentira, no es verdad. El mundo cree en el relativismo, la verdad relativa. El Señor dijo: yo soy la verdad, y Jesús no es relativo, Jesús es único. Entonces, está diciendo primero a los Corintios, ¿por qué? Porque dice que la psicología le llama a la enfermedad, a los problemas del hombre. El Señor le llama pecado. Entonces, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ¿Está en su Biblia o solo en la mía? Ahí dice. ¿Está colocado? Ok. Entonces, ¿la embriaguez es una enfermedad? No. Es una conducta de pecado que nos hace perder el reino de los cielos. Pero usted le dice esto a una persona que consuma mucho licor, entonces él mismo dice: yo no vengo acá. Pero ese es el problema, porque trata de tú estás en esta condición porque de pequeño viste tomar a tus padres y tus padres te enseñaron esto y tus padres formaron ese hábito maldito, Padre, pero Él pagará por ello. Tú tienes que cambiar tu vida porque tú eres diferente y no tienes que repetir patrón de tu padre. Mira el ejemplo, mira esto. Tú descubre el ser que hay en ti y descubre que tú puedes demostrarte a ti mismo y demostrarle a tus padres que tú puedes ser. No, eso es motivación. Igual a los predicadores que enseñan eso y salen todos acá. ¡Oh! Descubrir. ¿Y por qué camina ahora así, Yasmín? Es que descubrí la gigante que hay en mí. Y sale y se enfrenta con problemas y el gigante se va. ¿O no? ¿Por qué no les dicen la verdad acá? Eso de descubrir el gigante también viene de psicología. Eso es una iglesia grande. Descubre el gigante que hay en ti. Frases de cliché: tú puedes, Una frase que le escuchó a un pastor, la voy a repetir acá. Dijo de la siguiente manera, y lo dicen en muchas iglesias: decláralo, confiésalo, créelo, visualízalo y obténlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así lo declares, así lo confieses, así lo creas, así lo visualizas. Si no es la voluntad de Dios, no lo vas a obtener. Qué desmotivador soy yo. Solo caminar bajo la voluntad de Dios es lo que nos hace obtener lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él dijo: yo sé que tienen necesidad. No se afanen por eso. Búsquenme. Sean justos. Cuando Él dice: busquen el reino de Dios y su justicia, ¿Dios es justo? Entonces seamos justos. Es lo que Dios está diciendo. Sean justos en su vida. Porque si ustedes son justos, están demostrando que son parte del reino y lo demás va a ser añadido a su vida. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes. Maldecir
no solamente es la grosería es parte de la maldición creada por Satanás. Pero maldecir es decir todo lo contrario de lo que Dios dice. Cuando yo a lo bueno lo llamo, eso es maldecir. Cuando a lo malo lo llamo, eso es maldecir. Porque a veces creemos que solamente maldecir es maldita sea y ojalá se muera, maldita cucaracha, es prendo del demonio, bien horrible que sí es, y por eso fue que no la maldijo. Es una forma. Pero cuando creemos que en la vida pasan cosas y decimos eso, no hay problema. Dios te ama. Si Dios nos ama, me gustaría que esto llegara a todo el mundo. No va a llegar. Si Dios nos ama tal y como somos, entonces porque hay una lista de los que no van a entrar al reino de los cielos. Uy, Hilson, uy, Betel, uy, Plot. Dios te ama tal como eres. Dios está detrás de tu corazón. No le importa lo que has pasado, lo que has vivido. Dios ha estado contigo. Sí. Emociones. Llegan allá al alma. Pero mire que no suena bonito si uno dice: Dios ha podido estar contigo, pero tu pecado ha hecho que Dios sea parte de tu vida. Si decidieras dejar tu pecado, Dios estaría ligado a ti. No, eso saca la mitad de la iglesia. Chao. ¿Con cuál iglesia se quedó Jesús cuando partió? ¿Cuántos? Tremendo. Yo nunca llegaré a predicar como Jesús. Nunca en la vida. Ni si fuera budista y creyera en la reencarnación, tuviera 1000 vidas, nunca llegará a predicar como Jesucristo. Tremendo predicador que fue Jesús. Tremendo. De él es que aprendemos todos, porque miramos cómo enseñaba, y la gente no le copió. Entonces, porque la verdad confronta. La verdad no nos gusta a nosotros. ¿Y a quién le gusta que vaya a un lugar donde le prediquen algo que no les gusta? Vamos a ver este domingo con qué sale Alfonso. Dios no nos ama tal como somos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores. ¿Qué cree que pasa en nuestros gobiernos? ¿Ven lo que quieren hacer ahorita con el SWAT? Eso es el pan diario en cada país. Nos iban a ayudar, nos iban a bajar impuestos, sí los bajaron, para pagar los más altos, pero en el piso de abajo. Pero los impuestos han crecido grandemente. Y si ahora logran que el SOAT no sea anual sino semestral, imagínense. Los estafadores, y lo hacen con un estatuto que supuestamente es legal, porque dice la palabra de Dios en Isaías que ellos violarán las leyes. Ellos mismos, los que las crean, las violan. A ellos no se les puede decir nada. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de todo lo que hacen? Dios sabe todo lo que hacemos. Dice que los estafadores no entrarán al reino de los cielos. Al infierno no se lo llevará porque allá plata no necesita. Pero si todos fuéramos conscientes de esto, llevaríamos nuestra vida diferente. Pero el mundo nos ha llevado tanto a pensar que necesitamos que se nos olvida que Jesús dice que no necesitamos. Heredarán el reino de los cielos.
Mira la palabra avaro, no Álvaro, avaro. Pleonectes es del griego, significa literalmente tener más. Esta palabra se mueve entre el bien y el mal, equivale a más en cantidad, calidad y número. Significa hacer más o aumentar. Significa una codicia grande, tan anhelosa de ganancia que defrauda a otros por obtenerla. Una persona a quien la consume la avaricia violará las leyes para obtener ganancias ilegales. Con astucia se abrirá paso a expensas de otros. Y Efesios 5:3 nos dice que el avaro es idólatra, porque idolatra la plata, los bienes. La idolatría es una forma aumentada de autogratificación, dice gratificación, autogratificación, que corresponde a los impulsos del ego. Son palabras grandes, no solamente avaro, si es el que no le gusta gastar, es el machucho, que no gasta, no, avaro no es solamente eso. Entonces concluimos. La psicología considera al hombre como bueno, Dios no. No hay bueno ni uno. La psicología nos pone como víctimas de las circunstancias. La palabra de Dios no nos pone como víctimas, sino como culpables. La psicología le llama enfermedad a los problemas, pero Dios le llama pecado a los problemas. Confiando en el Señor, continuaremos el otro domingo. ¿Qué tal si se ponen en pie?